Si te dijera que los romanos tenían su propio Internet, te reirías. No eran cables ni ondas. Era una red que latía y conectaba ciudades, baños, fuentes y jardines. Era el agua, fluyendo por un sistema tan vasto y preciso que convirtió a la naturaleza en mensajera de la civilización. Ese sistema tenía un nombre que hoy suena a leyenda: acueductos. Roma no pedía permiso a la lluvia. Trazaba líneas invisibles sobre colinas y valles, calculaba pendientes que apenas caían unos dedos por kilómetro y levantaba arcadas como si el horizonte fuese maleable. Sin bombas, sin turbinas, sin motores, solo la gravedad, obedeciendo a la geometría de hombres que medían con cuerdas, miras y paciencia. Un desliz y el flujo se ahogaba, una curva mal pensada y la ciudad sedienta. Por eso cada clave de arco, cada canal, cada sifón invertido en los terrenos difíciles estaba colocado con la exactitud de un juramento. Bajo la piedra había ciencia. Usaban opus caementicium, el hormigón romano mezclado con ceniza volcánica que sellaba el canal contra filtraciones. Donde el terreno lo exigía, recubrían con morteros hidráulicos que resistían décadas de agua en movimiento. Arriba el espectáculo, arcadas que parecían puentes hacia el cielo, nombres que todavía resuenan: Aqua Claudia, Anio Novus, el Pont du Gard, Segovia. A veces más de 50 millas de curso, cruzando valles como si la topografía fuese una opinión. No llevaba solo agua a las casas, alimentaba termae que hervían de vida. Castella que distribuían caudales a barrios enteros, fuentes que cantaban en las plazas, jardines que se mantenían verdes bajo soles impiadosos. Llegaba a Insulae de varios pisos, subía por tuberías de plomo y bajaba en chorros disciplinados. Y todo aquello 2 milenios antes de que el resto del mundo dominara la fontanería básica. No había milagro, había método. La precisión era un rito. Los niveles se comprobaban tramo a tramo, el canal se aireaba para evitar presiones indeseadas. Las cámaras de reparto domaban el caudal como si fuese un animal noble. Los romanos sabían que un imperio sin agua es apenas un campamento. Por eso construían como si el tiempo fuese a sentarse sobre sus obras y examinarlas piedra por piedra. Y acertaron. Algunos acueductos siguen vivos. Llevan agua hoy con la misma terquedad con que la llevaron cuando las águilas imperiales custodiaban el cielo. 2000 años de servicio continuo, sin actualizaciones, sin llamadas al soporte técnico. Solo gravedad, pendiente y piedra. Pero donde el agua entra pura, debe salir impura. El genio romano no se detenía ante ese detalle que otras ciudades preferían ignorar. Mientras el foro se encharcaba y el verano fermentaba pestes, los ingenieros excavan el vientre de la urbe y tejen un laberinto de túneles que respiran. La cloaca máxima. Parece un nombre poético. Significaba literalmente gran desagüe. La humildad de quien sabe que la grandeza empieza por lo que nadie quiere mirar. Su origen fue un simple zanjón para drenar el valle del foro. Su destino, un sistema monumental de galerías de piedra, bóvedas ajustadas sin mortero, curvas que repartían empujes como si fuesen música. 12 pies de ancho, 10 de alto, pasajes donde cabe una barca. Lluvias torrenciales, aguas residuales, lodos, todo encontraba camino. La ciudad no se ahogaba, respiraba. Al descargar en el Tíber, Roma ganaba algo que otras urbes no podían comprar: salud. Menos aguas estancadas, menos epidemias, menos miedo. Bajo los pies el futuro. La cloaca era ingeniería y era pedagogía. Enseñó a la ciudad a pensar en términos de sistemas: entrada, uso, salida, un ciclo. Lo replicaron en otras colonias, inspiraron siglos después a planificadores que jamás hablaron latín. Y todavía hoy, en ciertos tramos, la piedra sostiene el peso de avenidas modernas con la indiferencia de quien ya demostró todo. Piensa en la arrogancia bella de esta idea: un pueblo que decide que la naturaleza obedezca. No la destruye, la interpreta, conoce su peso, su humor, su ritmo, y la guía. Un acueducto no es un tubo, es una conversación con el terreno. Una cloaca no es un agujero, es una promesa de higiene, de orden, de ciudad posible. Míralo así. Mientras otros pedían a los dioses el don de la lluvia, Roma institucionalizó el agua. La convirtió en derecho urbano, en símbolo político, en espectáculo público. Una fuente no era un adorno, era una declaración: aquí manda la razón. Y la razón en Roma hablaba el idioma del pendiente correcto y de la bóveda bien calculada. Por eso la metáfora del Internet romano no es un chiste. Era una red que distribuía algo más que líquido, distribuía civilización, conectaba barrios, oficios, hábitos. Tejía un mismo estándar de vida desde las colinas hasta las periferias.
Y como toda red exigía nodos, mantenimiento, inteligencia compartida. La tuvieron, la sostuvieron, la legaron, y cuando el mundo olvidó, las piedras siguieron recordando. La historia de Roma no empieza con legiones, empieza con canales. Porque el poder no son discursos ni estandartes, es agua que llega a tiempo y agua que se va cuando debe. Bajo esa filosofía de exactitud nace todo lo demás. Y si hoy te cuesta creerlo, acércate a una arcada al amanecer. Verás cómo el sol enciende la línea perfecta que baja hacia la ciudad. No es un milagro, es ingeniería convertida en destino. Tras conquistar el agua, Roma quiso dominar el frío. Nació así una de sus mayores proezas, el hipocausto, un sistema de calefacción central inventado siglos antes de la electricidad. Bajo los pisos de mármol, los ingenieros construyeron un laberinto de pequeñas columnas de ladrillo, pilae, que sostenían una cámara hueca. En un extremo del edificio, un horno ardía día y noche. El aire caliente viajaba por debajo del suelo, ascendía por las paredes y envolvía las habitaciones con un calor suave, constante, casi espiritual. Sin cables, sin motores, sin ruido. Solo fuego, aire y piedra, en perfecta armonía. Las termas eran el corazón social del imperio. Miles de ciudadanos acudían cada día no solo a bañarse, sino a conversar, negociar y soñar. Allí, el hipocausto transformaba el invierno en un recuerdo lejano. En una misma instalación, los romanos habían creado 3 mundos: el frigidarium, con agua helada para tonificar el cuerpo; el tepidarium, templado y sereno; y el caldarium, un baño ardiente donde el vapor formaba nubes bajo las bóvedas. Entrar en las termas era entrar en otro universo. El calor se filtraba por el suelo, subía por los muros y desaparecía por chimeneas ocultas. El humo no ensuciaba el aire, lo alimentaba. Todo estaba calculado: la distancia al horno, la altura de los arcos, la dirección del viento. Cada detalle era ciencia, arte y religión al mismo tiempo. Los ricos mandaron construir hipocaustos privados en sus villas. Era el símbolo máximo del lujo y del conocimiento. En los palacios de Pompeya todavía se pueden ver los ladrillos rojos bajo las losas, intactos, esperando que alguien vuelva a encender el fuego. Algunos sistemas aún funcionan. 2000 años de silencio. Y sin embargo, cuando el aire vuelve a circular, Roma respira de nuevo. El hipocausto no era solo comodidad, era ideología. Demostraba que el hombre podía domesticar los elementos sin desafiarlos, convertir el caos del fuego en orden, el invierno en bienestar. Para Roma, el calor era civilización, igual que el agua era poder, y ese mismo principio se extendía por todas partes. Calidez en los templos, en las casas, en los baños públicos. La ciudad se convirtió en un organismo que respiraba, sudaba, vivía. Los hornos eran su corazón, los canales, sus arterias, las termas, su piel. Hoy, cuando un arqueólogo desentierra un hipocausto y sopla el polvo de los ladrillos, el aire que escapa es el mismo que recorrió aquellas cámaras hace 2 milenios. El fuego dormido de Roma sigue ahí, esperando ser recordado. Después de domar el fuego, Roma descubrió algo aún más asombroso: el agua podía trabajar. En los ríos del imperio nacieron las primeras máquinas automáticas de la historia. Los ingenieros romanos construyeron molinos hidráulicos, enormes ruedas de madera y hierro que giraban sin descanso bajo el empuje del agua. El principio era simple, pero la ejecución sublime. La corriente golpeaba las palas de la rueda, ésta giraba y esa energía se transformaba en movimiento. Sin esclavos, sin animales, sin descanso. Era energía limpia. 2000 años antes de que el mundo pronunciara esas palabras. Con esa fuerza invisible, Roma molía su grano, aserraba su madera, prensaba su aceite, trituraba metales. Los molinos del Janículo, en la propia Roma, podían alimentar a toda la ciudad. En el sur de la Galia, un complejo de 14 ruedas funcionaba día y noche, una auténtica fábrica industrial siglos antes de la Revolución. El agua se había convertido en músculo y la ingeniería en arte. Pero el secreto del poder romano no estaba solo en las máquinas, sino en lo que las hacía posibles. El hormigón romano. Era su alquimia, su don, una mezcla de cal, piedra y ceniza volcánica, el opus caementicium, capaz de resistir el tiempo mejor que el acero. Mientras el cemento moderno se agrieta en 50 años, el romano se fortalecía con la edad. Cuando el agua salada del mar tocaba sus muros, provocaba una reacción química que creaba cristales dentro de la mezcla. El resultado, estructuras autorreparables, casi vivas.
arboros, puentes, templos, todos construidos con un material que parecía tener alma. El Panteón de Agripa, con su cúpula perfecta de 43 metros, sigue siendo un misterio para los arquitectos. Ningún acero lo sostiene, ninguna viga lo refuerza, solo el genio humano, y una fórmula que el tiempo se niega a revelar por completo. Roma usó ese hormigón como quien escribe en piedra un mensaje para los siglos. Puertos que aún resisten las tormentas, acueductos que siguen en pie, cúpulas que desafiaron terremotos y guerras. Donde el mundo moderno se derrumba en décadas, Roma permanece. Para los romanos, construir no era edificar, era conquistar la eternidad. No había arquitectura sin propósito, ni técnica sin belleza. Cada arco, cada muro, cada columna obedecía a la misma fe, que el hombre podía dejar su huella en la roca del tiempo. Y en esa mezcla de fuego, agua y piedra, Roma descubrió algo más que ingeniería. Descubrió su alma. Un alma que no envejece, porque cada piedra colocada con inteligencia es un acto de fe en la inmortalidad. Los romanos no conocían la palabra imposible. Cuando la naturaleza les cerraba el paso, la atravesaban. Si un lago inundaba los campos, lo vaciaban. Si una montaña bloqueaba su camino, la perforaban. Así nació uno de los proyectos más increíbles de la antigüedad, el drenaje del lago Fucino, un lago enorme situado en el corazón de Italia que anegaba cada año las tierras fértiles de los alrededores. El emperador Claudio ordenó lo impensable, abrir un túnel bajo una montaña para desaguarlo hacia otro valle. Más de 30.000 hombres trabajaron durante 11 años, a mano, con martillos, picos y antorchas. Excavaron desde ambos lados del monte, guiados solo por cálculos, cuerdas y fe. Cuando los equipos se encontraron en el centro, el error fue de apenas unos metros. Ninguna brújula, ningún GPS, solo precisión romana. El túnel tenía más de 6 kilómetros de largo. Por él fluía el agua del lago como si obedeciera a un dios invisible. Aquel proyecto no solo transformó el paisaje, cambió la relación del hombre con la naturaleza. Por primera vez en la historia, el ser humano reconfiguraba la tierra a voluntad. La misma mentalidad se veía en sus ciudades. Roma no crecía de forma caótica, se planificaba como un cuerpo vivo. Calles rectas, cloacas, acueductos, foros, templos, todo obedecía a una geometría sagrada. Cada piedra tenía una función, cada esquina respondía a una idea. Y cuando el espacio escaseó, los arquitectos romanos inventaron una solución elegante y eterna, la escalera de caracol. Una columna central, escalones tallados en espiral y el ascenso se volvía vertical, ligero, casi celestial. En la columna de Trajano, esa maravilla aún se conserva, una escalera interna que serpentea hacia la luz, mientras los relieves exteriores narran la historia de las conquistas imperiales. Subir por ella es ascender por el tiempo. Nada era casualidad. Los romanos medían la altura de los escalones según el paso humano, estudiaban la proporción para evitar fatiga, diseñaban curvas que distribuían el peso de forma perfecta. No había improvisación, solo método. Cada edificio era una lección de equilibrio, fuerza y belleza. Esa combinación, arte y cálculo, es lo que hacía de Roma algo más que una civilización, una escuela eterna de pensamiento. Donde otros pueblos veían una roca, ellos veían un futuro acueducto. Donde había un pantano, veían un campo cultivable. Y donde había oscuridad, abrían túneles para que pasara la luz. La tierra se convirtió en su lienzo. Con cada pico, con cada plano, con cada arco, Roma dibujaba su dominio. Y lo hacía sin destruir, sin gritar, solo con la precisión del genio. A veces se dice que Roma conquistó con espadas, pero la verdad es que conquistó con ideas talladas en piedra, ideas que siguen resistiendo milenio tras milenio, como si el mármol aún guardara la memoria de quienes soñaron con la perfección. Las ruedas dejaron de girar, los hornos se apagaron, los acueductos se secaron. El fuego que calentaba las termas se extinguió. Las fuentes dejaron de cantar. Roma cayó, y con ella cayó la memoria del mundo. No hubo una explosión ni un cataclismo, solo un lento olvido. Los templos se cubrieron de polvo, los puentes de hierba, las calles de silencio. Las fórmulas se perdieron, las medidas se borraron, los planos se convirtieron en ruinas. Los hijos del imperio caminaron entre las piedras sin comprender lo que miraban. Veían un arco y no entendían el milagro que lo mantenía en pie. Tocaban un muro y no sabían que era más fuerte que el tiempo. Durante siglos, Europa vivió sin recordar cómo se construía una casa que respirara calor, cómo se levantaba una cúpula sin hierro,
cómo se traía el agua desde las montañas sin una sola bomba. La humanidad retrocedió. Las ciudades se volvieron frías, las calles sucias, los días más oscuros. El fuego volvió a ser enemigo y el agua, un lujo. Roma se convirtió en un fantasma. Sus ruinas eran huesos, su voz, un eco. Pero bajo la tierra su ingeniería seguía viva. Los túneles aún drenaban, los arcos aún soportaban, los acueductos aún guiaban el curso del agua, como si las piedras se negaran a aceptar la muerte del imperio. Los siglos pasaron, vinieron reinos, guerras, religiones, y cada generación redescubría sin saberlo una parte de Roma, un método, una medida, una idea, porque el genio no muere, solo duerme. Hoy creemos vivir en la era del progreso. Tenemos máquinas que vuelan, luces que no se apagan, edificios que tocan el cielo. Pero mira a tu alrededor. Nuestros puentes se agrietan, nuestros muros se desmoronan, nuestro cemento se cansa en apenas unas décadas. Y mientras tanto, las obras romanas siguen ahí, desafiando al tiempo con una sonrisa de piedra. Ellos construían para milenios, nosotros para temporadas. Ellos buscaban la perfección, nosotros la rapidez. Ellos sabían que el valor de una obra no está en terminarla, sino en hacerla eterna. Por eso, cada vez que el sol cae sobre las ruinas del Coliseo, cada vez que una sombra se alarga bajo los arcos del Pont du Gard, Roma vuelve a respirar. Sus dioses callaron, pero su legado sigue hablando. En la curva de una bóveda, en el pulso de una fuente, en el silencio de una piedra que nunca se dio. Y quizás esa sea su última lección, que la verdadera grandeza no grita, permanece, que un imperio no se mide por sus conquistas, sino por lo que deja al caer, y que mientras haya hombres y mujeres que levanten la mirada hacia esas ruinas y sientan asombro, Roma seguirá viva, no en el mármol ni en las cenizas, sino en el alma de quienes aún sueñan con construir lo eterno.